נושאי עולם עבריים. Temas del mundo hebreo. Bienvenidos una vez más a Temas del mundo hebreo. Bueno, este es el segundo de los capítulos que voy a hacer, con el que voy a tratar algo bien interesante y que sé que a muchas personas le puede inquietar, especialmente para aquellos que son sinceros en querer entender y buscar las fuentes de información para saber cómo contestar algunas cosas que se dicen acerca de ciertos aspectos del mundo judío, en especial como lo vamos a ver hoy con respecto al Talmud. ¿Y de qué voy a hablar? Del tema de los gentiles en el Talmud. Esta es una idea que me llamó mucho la atención presentarla como este segundo video, pues es un pequeño ensayo que hice para simplemente corregir algunas de las ideas que se tienen al respecto, no enfatizando el hecho de contestar como si se hiciera una suerte de apología típica donde se quiere refutar ciertas preconcepciones, prejuicios o ideas que hay en contra del Talmud, sino más bien presentando todo lo contrario, las fuentes no solo fidedignas, sino lo que dice efectivamente el Talmud en el caso del trato del mundo judío con el mundo gentil. Y pues bueno, hay que aclarar muchísimas cosas para poder que se pueda comprender esto, en especial porque todos aquellos que se consideran enemigos de Israel en cualquier ámbito, pues tienden a emplear supuestamente algunas citas fraguadas del Talmud en las que considera más bien son una prueba o una muestra del odio, el supuesto odio que el pueblo judío le tiene al mundo gentil, lo cual pues desde luego es totalmente falso. Pero vamos a exponerlo, y como lo he hecho en el primer video, lo voy a hacer despacio y presentando algunos elementos muy importantes que yo creo que deben considerarlos para poder digamos tener una idea muy concisa y muy firme al respecto. Bueno, lo primero es que quiero simplemente preguntar lo siguiente, ¿no? Y es entender qué es lo que dicen los judeófobos que supuestamente dice el Talmud. Y aquí tengo una imagen del quizás uno de los libros más clásicos, que es por supuesto un refrito de libros mucho más antiguos, el de Pranakis, sobre el llamado Talmud desenmascarado, un libro que pues he tenido la desagradable oportunidad de leer y en el que por supuesto se falsean una cantidad de fuentes de información, se fragúan otras, se inventan, y en las que se supone, como lo dice el supuesto subtítulo o el subtítulo que está allí, se trataría de enseñanzas secretas rabínicas sobre los cristianos, cuando en realidad pues nada de esto tiene nada que ver ahí, o sea, es totalmente una mentira. En ese sentido, como lo expongo en el texto, pues en realidad es un lugar muy común y bastante mediocre, sin fundamento alguno, asegurar que el Talmud es un libro que promueve el odio hacia los no judíos, y ojo, porque esta es la palabra que va a jugar un papel determinante aquí, que la palabra goy o su plural goim es un término despectivo para referirse a la gran mayoría de la humanidad. Esa es la idea como general. No entraré aquí a continuación a tratar específicamente aquellos supuestos pasajes que se atribuyen o que se quieren utilizar para culpar a la figura de Jesús. Eso sería para otro tema. Solo voy a tratar en este caso sobre el mundo gentil. Hay que entender que lo interesante y lo maligno detrás de todo este cuento, de este asunto, es que es una idea que se ha generalizado tanto que en realidad en muchos de los sectores de la judofobia, en especial que son los más rancios, se han presentado este tipo de acusaciones. Eso incluye digamos movimientos de grupos
derecha, de izquierda, los fascistas y también los gnósticos. Y cuando digo gnósticos me refiero en este caso a todos aquellos que forman un sistema dualista en el que asumen que hay un Dios superior, que sería un Dios totalmente alejado y distinto de la materia, y habría un Dios inferior o una suerte de demiurgo, creador de lo material, y que correspondería al Dios judío, como si como si existiera un Dios de los judíos y no fuera un Dios absoluto y total y pleno, que está por encima, pero también que tiene que ver con la creación, que es la solución pues clásica que le da el judaísmo al hablar de Dios el absoluto, como un absoluto de todo, mientras que los gnósticos, que digamos como sistema se han reaparecido en muchísimos grupos, doctrinas, sectas, y presentan su idea transformada, pero tal vez con un ropaje distinto, conteniendo una idea fundamental de carácter dualista. El punto es que detrás de todos estos grupos, la idea es tratar de afirmar que los judíos tenemos un interés en ocultar la idea de que, según ellos, el Talmud promueve y alienta a que el judío se sienta superior moral, económica y espiritualmente por encima de cualquier otro pueblo. Y vamos a ver que eso no solo no es cierto, sino que hay un número, digamos, interesante de algunas citas, y pueden haber muchísimas más. Yo he traído aquí algunas, y de paso invito a aquellos que conozcan el Talmud mucho más que yo, que por favor también pues corroboren y presenten también otro tipo de citas. Bueno, pero sigamos ahondando un poco más en esto, porque esto tiene muchos elementos bastante interesantes. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa aquí en realidad? ¿Qué es lo que está sucediendo con este fenómeno? La idea es que en realidad, y contrario por supuesto a lo que se piensa de manera popular, sin prueba alguna, la verdad es que la evidencia textual y la tradición nos dicen otra cosa cuando se examinan. De hecho, aquí, cuando voy a hablar de la tradición, voy a mencionar algunas cosas del aspecto del Tanaj, porque podría irme solo por allí, pero este tema es solo sobre el Talmud, y lo que podemos ver en el Tanaj pues confirmaría lo que voy a decir a continuación. Pues en realidad muchas citas de estas que dicen estar expuestas del Talmud en realidad están fraguadas. En la gran mayoría de los casos, algunas son sacadas de contexto y de situación, y otras son presentadas en oscuros libros antisemitas cuyos lectores pues son muy poco propensos a verificar si es así o no. Es decir, yo he visto en cantidad de libros antisemitas o judiofóbicos que este tipo de información se repite y se copia uno al otro, y es muy seguro que la mayoría de los lectores de este tipo de documentos pues no solo no verifican, sino que no están dispuestos a hacerlo, y prefieren sin embargo quedarse bajo esta idea que estos libros ofrecen, sin darse cuenta si estas citas en realidad son así. Y en los pocos casos donde se presenta una discusión o diferencia con un no judío en el Talmud, estos exponentes se olvidan que quienes promueven esas ideas nunca han constituido en sí una doctrina, una enseñanza que sea un credo o algo por el estilo, del que se pueda derivar un comportamiento hacia el resto de la humanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Me refiero al hecho de que efectivamente hay momentos donde se presenta un antagonismo entre, digamos, los rabinos y algún miembro de un pueblo no judío, pero estas aseveraciones son con respecto a la situación, al personaje, pero nunca en general hacia un pueblo, digamos, en su totalidad, y siempre está en el marco de una situación concreta, que es de la que se deriva, por supuesto, toda la información o digamos las expresiones que puedan surgir, y sin embargo esas no se pueden generalizar hacia todo el espectro de la humanidad, y ya veremos que no, por muchísimas razones del corte incluso etimológico, lingüístico y situacional o contextual de donde surge, cómo se procesa y cómo se origina esta información y estas situaciones que están aquí en el Talmud.
Bueno, hay varias palabras para referirse al no judío, al extranjero y de hecho al concepto, a la idea de pueblo. Hay unas tradicionales y otras que aparecen en las escrituras. Aquí he recogido algunos de los términos que suelen emplearse incluso el día de hoy, que tienen, digamos, interdependencia de unos con otros. Podemos iniciar con el más popular de todos, el Benei Noach, que es la forma, digamos, que se emplea popularmente desde el mundo rabínico para referirse a la humanidad como descendiente de Noach, de Noé, pero también como depositaria o como, digamos, aquella descendencia de Noé que debe guardar y proteger y custodiar una serie de leyes o mitzvot, más bien una serie de mandamientos que Hashem le entregó a él para que sean protegidos. Esas son las famosas Shoah Mitzvot Benei Noach, que a propósito sería un tema muy interesante también de tratar aquí. Y todos los seres humanos se consideran, por lo tanto, descendientes de Noé. Y ese es el nombre, digamos, general que se ha utilizado en la tradición rabínica y aparece también en el Talmud. Pero hay otra serie de palabras como que aluden a la idea del extranjero, y yo he encontrado aquí cerca de 9 términos distintos, pues más bien expresiones que sirven para dar cuenta de esto, como el caso de zar, extranjero, que se utiliza el día de hoy. Palabras como nejar, que significan foráneo, extranjero, extraño. El de nohri o nahriya, que sería el extraño o la extranjera, se puede utilizar como masculino y femenino de esa manera. Y se refiere, miren lo interesante, las acepciones, aquel que no es pariente, el que es diferente. Se utiliza también en el sentido de maravilloso, es algo interesante, al ser por lo exótico y lo distinto de sus ideas y sus costumbres, como algo desconocido, el forastero, y por supuesto la mujer ajena. Y hay un versículo muy particular del libro de Ruth donde ella se refiere a sí misma como una najarilla, como una mujer ajena y distinta al pueblo hebreo. Quizás otro de los términos muy importantes para entender esta idea es el de ger, el invitado, el extranjero, que se utiliza en términos modernos para hablar de el converso, aquel que no siendo judío entra a ser parte de la comunidad judía, y que popularmente suele dividirse de dos maneras, el ger sedek y el ger toshav. El ger sedek es el residente justo, aquel que ya hace parte del pueblo judío y se ha convertido con todos los elementos válidos y de justicia. Y el ger toshav es aquel que está cerca de convertirse. Este es otro punto también, por supuesto, interesante de seguir tratando, pero no podría pues desarrollarlo mucho más allá, sino sería un tema especial que podríamos tratar en otro de los temas del mundo hebreo, por supuesto. El caso es que existe, y también, por ejemplo, esta última palabra en Ger Toshav pues viene precisamente de la palabra Toshav, que significa morador, hospedado, residente, advenedizo, extranjero, forastero, o huésped. La palabra sur, aquí pueden ver también cuál es su sentido. Magur, que es muy poco utilizada, pero que también tiene que ver con el hecho de la residencia, y ustedes ven que ya que se ve que ahí están las letras Gimel y Resh, es parecido a la palabra Ger, también tiene el mismo sentido y tiene el mismo parecido. La palabra Am, nación o pueblo, que no alude necesariamente a un extranjero, sino que es una forma genérica de hablar de un pueblo en sí, y que quizás la expresión más famosa es la de Am Israel, el pueblo de Israel. Pero también la idea de extranjero puede ser apreciado en distintas acepciones que tienen palabras como ish, persona, varón, un individuo, enosh, humanidad, ben, miren qué particular, la palabra hijo tiene una de sus acepciones el hecho de ser extranjero, nut, que es como vagabundeo, errancia, también puede llegar a tener el sentido de extranjero, y así suele traducirse muchas veces de esa manera el término cuando
Caín se califica a sí mismo como alguien que está en un estado de nud, es decir, de rancia, o algunas versiones le dicen de extranjería. Y la palabra Ereb, que significa en este caso mezcla, y que alude por supuesto a una combinación de muchas personas que comienzan a formar un grupo, tal vez no muy homogéneo, muy mezclado, y que se conoce en una expresión muy famosa que el Zohar, que es de la Torah, pero que el Zohar ha popularizado, el famoso Ereb Ra. Bueno, hay una página judiofóbica que no quiero citar, pero que dice lo siguiente, mintiendo por supuesto completamente. No quiero citar por no darle fama, pero es fácil darse cuenta de qué tipo de páginas estoy hablando. Dice en un artículo que es sobre los gentiles, sobre el goy, que ellos hacen ver por supuesto como si fuera una palabra despectiva, contiene lo siguiente, dice: otros términos para designar no judíos son Abodazará, Akum, Obdelilim, Minin, Nochrim, Edom, Ammeharetz, Goim, Apicorosim y Cutrim. Bueno, todo eso es una mentira. No son términos para hablar del mundo no judío. En realidad es una forma de confundir, y además que la transliteración pues deja mucho que desear para lo he copiado textualmente. En realidad estos términos aluden a diferentes grados de tipos de ignorancia, ya sea por idolatría o por filosofía, o incluso por condición de comportamental, pero no está haciendo alusión a un pueblo en específico. De hecho, el primero de ellos, Abodazará, puede ser aplicado a una persona tanto judía como no judía. De hecho, Abodazará significa servicio extraño, y alude a la idolatría en todo su espectro. El Akum, el término siguiente, Akum, no hace referencia específicamente a una persona de otro pueblo, sino al hecho de los adoradores de los astros. Este es un término que es una palabra, una expresión, recopila toda una expresión y alude a ese. Lo que traducen aquí como el Delilim es Abodelilim, es los que sirven ídolos, y que, atención, por lo general es cierto que la gran mayoría de pueblos en la antigüedad eran, por supuesto, la mayoría eran idólatras, pero dentro de esos pueblos había muchísimas personas que se habían hecho conversas o que admitían su condición de Benei Noach, su condición natural, y se apartaban de esto porque hay que entender que la idolatría es algo que está prohibido tanto para el mundo judío como para el mundo no judío. Los Minim no son un pueblo ni aluden directamente a los cristianos como algunos creen. En realidad es una expresión para referirse a los herejes en general, a aquellos que han revertido los principios del judaísmo, lo mismo que la palabra Nochrim. En cuanto al término Edom, es una forma, al menos en la época en que se escribe el Talmud, de referirse, digamos, de señalar, ya sea por el origen al que se le atribuye, del pueblo romano. El Am Haaretz no es necesariamente una persona de otro pueblo, que literalmente quiere decir los pueblos de la tierra, o la muchedumbre o la gente de la tierra. En realidad hace alusión a las personas ignorantes que no tenían mayor conocimiento y que no habían cultivado la ciencia. El término Goim, por supuesto que ya vamos a hablar de él, que como veremos no es nada despectivo, y la expresión Apicorosim se refiere no a un grupo especial de personas, no a un pueblo, ni mucho menos, sino a la tendencia del epicureísmo, que tendía a volver, digamos, atea a las personas, o de algún modo alejadas del mundo de la Torah. En cuanto a los Cutrim, es una forma de llamar a los samaritanos, pero no es despectiva, sino que simplemente señala su condición y su posición con respecto al resto del judaísmo.
De hecho, por eso lo contrasté aquí con esta imagen muy interesante que ustedes pueden ver ahí. Y pues ahí está, que es la traducción china del Talmud. Entonces, y no solo es la única traducción que hay, en muchísimas, pero es para mostrar simplemente cómo precisamente el Talmud ha sido traducido y ha sido llevado a otras lenguas dentro del espectro humano, porque también hay un interés, por supuesto, de hacer conocer la sabiduría contenida en el Talmud. Ahora bien, ¿qué es en sí Goy? Básicamente podemos dar aquí una idea general y dentro de esa idea general encontrar algunas 7 acepciones que encontramos en las escrituras, en el Tanaj, para darnos cuenta cómo se emplea en realidad la palabra. La palabra Goy básicamente significa nación, pueblo, gentiles. Con el tiempo va a significar gentiles, gentes que están por fuera de nuestro propio pueblo. Fuera del Tanaj, esta palabra se encuentra en textos de Mari, que son acádicos, en fenicio y en púnico, en el famoso cartaginense. Estos 3 idiomas son idiomas semitas y contienen también estas palabras. En el Tanaj aparece cerca de unas 56 veces y durante todos los periodos del hebreo tanájico se refiere a un pueblo o una nación en más o menos 7 características. Como identidad cultural e integridad territorial gubernamental, ahí hay un pasaje donde pueden ver el ejemplo. Y ahí se los dejo, pues lo pueden tomar pantallazo para revisar cada uno de estos pasajes y darse cuenta cómo esto opera como un grupo que está unido por un origen, idioma, tierra, leyes y gobierno. Este es el primer pasaje donde aparece la palabra en Bereshit 10:5, como se puede ver, y ese es uno de los sentidos que se emplea. También se puede entender de la palabra Goy un grupo vinculado por su unidad religiosa, sabiduría, percepción, leyes y su relación con la divinidad. De hecho, y como lo veremos, ese es uno de los nombres que también recibe el pueblo de Israel. Puede referirse a un pueblo sin mencionar su identidad territorial, es decir, un pueblo con su identidad en sí misma, sin alusión a un territorio en el que viven. También a veces la palabra Goy es casi un término peyorativo, pero se aplica tanto a no judíos como al mismo pueblo judío. Entonces se puede llegar a emplear la palabra Goy de manera despectiva, pero es cuando se menciona y se relaciona con la idolatría. Pero en general no tiene por qué ser así, es decir, la naturaleza espiritual de los seres humanos es ser no idólatras, pero en algún momento se cae en ello y eso fue un rasgo muy común dentro de la mayoría de los pueblos, incluido el pueblo de Israel, cuando solía caer en ella, pero también era el primero, pues en este caso, que se despojaba. Y en ese sentido es usado, como lo vemos en la cita de Segunda de Reyes 7:17-33, citado en el punto 6, que también se usa específicamente para los pueblos que se dedican a ello. Pero atención, y aquí viene lo más interesante, Israel mismo es llamado Goy Kadosh, una nación santa. Fíjense que la misma palabra Goy se emplea en relación al pueblo judío. Ahora alguien dirá, bueno, pero usted le dice que es Kadosh, claro, porque está separada, está distinguida, pero igual sigue siendo Goy, sigue siendo pueblo, que en ese sentido, por eso esa palabra es sinónimo de Am. Bueno, por lo tanto, en resumen de lo anterior, ¿no? La palabra Goy hace referencia a un colectivo humano que se asocia por un pasado en común y un idioma. El hecho de que desde antiguo este término no sea considerado despectivo es fácil de atestiguarlo en el Salmo 67, donde se afirma que todas las naciones alabarán a Dios. En la Torá el primer uso se registra, el uso de Goy está registrado en Bereshit 10:5, en referencia a naciones ajenas al linaje de Abraham, y más adelante en el mismo libro se asegura que de este grupo se formaría una gran nación, o Goy Gadol, un gran pueblo, como está escrito: de ti haré una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Es decir, por este pasaje y por otros vemos que la palabra Goy no es despectiva desde los tiempos bíblicos. Y esto es importante porque precisamente el Talmud, para aquellos que no saben, va a interpretar
y va a dar va a especificar algunos conceptos que están contenidos en las escrituras. Yo quiero que veamos aquí un caso paradigmático y es el caso de Egipto. ¿Y por qué lo menciono? Porque hay una profecía especial en el libro de Yesayahu, el profeta, capítulo 19, versos 21 y 25, donde Egipto, que es quizás el epítome de los pueblos que explotaron y que fueron también castigados por Dios, cuando el pueblo de Israel sale de allí, y que uno lo podría ver como el sinónimo de la maldad, en realidad no es tan así. Cuando vemos, y hay otro pasaje muy interesante en el libro de Ezequiel, cuando vemos lo que en realidad significa y lo que es la posibilidad de ser Egipto como pueblo, vemos lo que dice el profeta y nos vamos a dar cuenta de algo bien interesante que yo quiero que leamos en este pasaje. Lo leo para que reflexionemos un poco sobre él antes de continuar con lo que les quería decir del Talmud. Dice: Hashem se dará a conocer a Egipto, y los de Egipto conocerán a Hashem en aquel día. Harán sacrificio y oblación, harán votos a Hashem y los cumplirán. Y herirá Hashem Egipto, lo herirá y lo sanará. Ellos se convertirán a Hashem y él les será clemente y los sanará. En aquel tiempo habrá una calzada de Egipto hasta Siria, y entrarán asirios en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios y los asirios servirán juntos a Hashem. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria, para bendición en medio de la tierra, porque Hashem de los ejércitos los bendecirá, diciendo: bendito sea Egipto, pueblo mío, y Asiria, obra de mis manos, e Israel, mi heredad. Miren lo interesante y lo que quiero yo señalar aquí. Muchas veces se señala al pueblo de Israel como chauvinista, como ultranacionalista, pero en realidad lo que la Torá, lo que los profetas dicen es que, digamos, Israel se apartó y se presentó como una fuerza colectiva que reconoce a la fuente general del universo, y los demás pueblos no lo hacen, sino que pues optan por la idolatría. Sin embargo, en esa profecía Yesayahu ve cómo Egipto entenderá esto. No es que se convierta al judaísmo, sigue siendo Egipto, siguen siendo los asirios. Y lo interesante es que, como vemos al final de este pasaje, Hashem, Dios, llama al pueblo de Egipto y a los asirios y los pone por delante incluso del mismo pueblo de Israel. De hecho, dice que Israel será el tercero. No se gana el primer puesto, se gana el tercer puesto. Y esto por el hecho de que en realidad cada pueblo, en este caso los egipcios y también están mencionados los asirios, son un grupo especial, nada más que la diferencia es cómo aceptan la fuente de la creación, de qué manera optan, y la mayoría de ellos pues no lo hicieron de manera colectiva como lo hace el pueblo de Israel en condición de Am, en condición de Goy Kadosh, sino que fueron individuos por aparte que tomaron esta decisión. Pero sin embargo esta profecía nos cuenta otra cosa. El punto es, y por eso lo traigo aquí, es para que se den cuenta que no hay una preferencia en sí, sino que, digamos, de manera específica se pueden contar casos muy particulares, y la profecía nos cuenta cómo en algún momento el pueblo de Egipto optará por reconocer la fuente superior. Ahora, esto es aplicable en algún sentido a todo otro pueblo. Bueno, en definitiva, el término en sí no es peyorativo, el término de Goy, y no tiene que ver con esa obsesión que tienen los judeófobos por interpretarlo de ese modo, cuando en verdad es polivalente. Sin embargo, el énfasis de este tipo de personas está en señalar que el Talmud lo emplea de un modo nocivo, y que al emplearlo así sigue la línea del pensamiento que, entre comillas, los malvados rabinos del Sanedrín han empleado para referirse desde antiguo y de manera desdeñosa a los no judíos. Pero ya vemos que el término, la palabra en sí, no tiene ninguna forma de ser despectiva, digamos, totalmente despectiva y peyorativa, y que al contrario las escrituras nos dan prueba de que no. De hecho, no mencioné aquí porque se me iría muy extenso y trataría otra serie de cosas. No he mencionado los pasajes donde explícitamente la Torá demanda un cuidado muy especial al extranjero, que en términos
ya propiamente del Talmud se puede entender como el ger, como el converso, pero que también puede ser entendido y extendido al cuidado y a la protección en muchos niveles que debe tenerse del extranjero cuando llega a un lugar, a un país, cosa que debe servir muchísimo y debería servir de apoyo en estos días de tantas migraciones donde mucha gente por diferentes situaciones, por la guerra, por el hambre en ciertos países, pues no reciben este buen trato que ya prescribía la Torá, sino que pues la xenofobia lastimosamente se vuelve la regla. Ahora bien, pero y sobre todo esta pregunta que me hago aquí en esta diapositiva, es para aquellos que no saben qué es el Talmud. Y quiero explicarlo bien de una manera muy breve, por supuesto, porque libros como el de Bravanis que yo les mostré, el Talmud desenmascarado, pues acusan al Talmud, pero mucha gente en realidad ni siquiera sabe qué es, nada más saben que es un libro judío y por ende para muchos pues necesariamente ya va a estar mal y es una fuente sospechosa de, entre comillas, la malignidad judía. Expliquemos un poquito qué es el Talmud. Bueno, el Talmud viene de la palabra hebrea estudio, ya, de limud, de estudiar, y es la obra por excelencia que indica el camino adecuado de comprensión y aplicación de la Torá, basándose en reglas, disertaciones, afirmaciones y discusiones entre los grandes maestros de las generaciones posteriores a la Knesset Hagedola, a la gran asamblea. En últimas, sobre este primer punto, hay que decir que el Talmud es el sistema de estudio tal como la Torá oral prescribe para entender muchos elementos que están explícitamente presentados en la Torá escrita, pero que se desarrollan y se entienden mejor desde la Torá oral. El Talmud nos presenta, por lo tanto, ese método de cómo estudiarlo a partir de una cantidad de discusiones que se presentan entre los rabinos que están allí, que aparecen mencionados. En ese sentido, y aquí ven el segundo punto, recopila enseñanzas que vienen desde antiguo en forma de leyes, tradiciones, costumbres, narraciones, dichos, parábolas, historias y leyendas. Es decir, hay una gran cantidad de material que se contiene en el Talmud y que cada una de ellas tiene una particularidad que debe ser entendida y asimilada de manera correcta para no cometer un error a la hora de interpretarla. El Talmud también es un inmenso código que ayuda a corroborar y aclarar conceptos, ideas que la Torá escrita presenta y la Torá oral desarrolla. De esa manera, digamos que el Talmud es una forma de presentar muchas precisiones que la Torá aparecen en la Torá escrita, pero que muchas veces no pueden ser interpretadas de manera correcta si no se tiene el conocimiento de los sabios. El Talmud fue redactado entre el siglo III y el V por diversos eruditos, los llamados Tanaín y Amoraín de Babilonia y de la tierra de Israel. Estos eruditos se dieron en este orden, tal como los presento aquí. Primeros fueron los Tanaítas, que fueron los que enseñaron y digamos, explicaron todo lo que se encuentra en una parte muy importante del texto que ya veremos, que se llama la Mishnah, y los amoraitas fueron los que interpretaron posteriormente este contenido primero de los tanaítas y que, digamos, disertaron a partir de muchos discursos todo lo que ellos habían dicho, de tal manera que precisaron mucho más. Está básicamente dividido en dos grandes partes que aparecieron en el siguiente orden respectivo. La Mishnah, que está dividida digamos, en 6 grandes órdenes, y la Gemara, que hace una disertación. La Gemara significa aquello que interpreta, aquello que estudia con precisión para desarrollar aún más esto que está explicado en la Mishnah, que es la repetición, la Mishnah significa aquello que se debe tratar repetidamente para que quede en la memoria y de tal manera que un maestro a sus discípulos pueda transmitirlo. La Gemara lo que hace ya es interpretar ese contenido que está expresado en Mishnayot, en, digamos, una serie de párrafos que nos pueden dar información acerca de cómo observar con precisión cierta ley.
Existen dos versiones del Talmud, el Talmud Yerushalmi y el Talmud Bavli. El Talmud Yerushalmi fue hecho en Judea, se le llamó así Yerushalmi por la cercanía de las escuelas que estaban allí a Jerusalén, y el Talmud Bavli fue hecho, por supuesto, ya en las zonas del oriente de Israel, cerca de la antigua Babilonia, y por eso se le llama así. Ahora, hay algo que hay que tener muy en cuenta antes de citar el Talmud, y es entender que no es un texto muerto, no es un texto quieto, sino que hasta el día de hoy, por hoy, en Israel y en todas partes del mundo existen yeshivot, grandes academias, donde se estudia todos los días el llamado Daf Yomi, la página del día, partes del Talmud, y se analizan sus disertaciones y modos y reglas, mismas que ignoran o pasan por alto aquellos que con buenas o malas intenciones van citando a mansalva partes o afirmaciones de sabios o personajes mencionados sin considerar aspectos de orden literario que deben ser tenidos en cuenta para saber en realidad a qué momento, pregunta o situación corresponden dichas afirmaciones o sentencias, o bien si se trata de una cita, de una baraita, una aclaración, o si se hace parte o no de un maklohet. Maklohet significa una discusión, que son un elemento importantísimo, por supuesto, dentro del Talmud, entre otra serie de detalles que deben tenerse en cuenta a la hora de evaluar lo que aparece en el Talmud. Esto lo menciono porque hay muchas personas que dicen, es que en el Talmud se dice, es que en el Talmud está escrito tal cosa. El Talmud dice muchísimas cosas, lo importante es saber quién lo dice, en qué momento lo dice, por qué lo dice, y si no tiene otro contradictor. Resulta que, como ya lo hice un énfasis aquí, el makloket es muy importante, la discusión es vital. Uno, cuando lee el Talmud, uno puede comenzar una página y va disertando junto con aquel que lleva la línea de razonamiento, y todo parece indicar que es cierto lo que dice él, pero de repente la Gemara nos presenta otro rabino, otro sabio, que nos presenta otra óptica, y uno cambia muchísimo de opinión cada vez que diferente personaje, diferente rabino que está allí contenido en la obra, pues nos presenta una cosa distinta. Y en ese sentido, el Talmud es un estudio que nos enseña a ver con mucho detalle todas las opiniones distintas, y por eso es tan difícil de leer, pero también tan importante para entender cómo se comprendía la Torá en diferentes etapas de la historia y el desarrollo del judaísmo. Una notica muy pequeña sobre las falsas citas. Si bien dije yo aquí que no me quería basar y no quería tomar este video para desmentir una a una de las citas, porque me parece que no solo son basura, y además es fácil encontrarlas en muchísimas páginas, lo cual pues no es muy bueno visitar porque dicen cosas terribles, pero más allá de eso, es para mostrar que en realidad estas citas cometen muchísimos errores, ¿no? Las supuestas citas que mencionan los libros judeofóbicos, que en realidad se pueden catalogar de la siguiente manera, como lo presento aquí. Primero, y esto lo he hecho yo de una manera rápida, pero basándome en lo que conozco, lo primero es que hay citas que mencionan verdaderos tratados del Talmud, pero su contenido es absolutamente falso. Es decir, nombran tratados del Talmud, pero la cita que está allí no corresponde. Otro caso es que una cantidad de citas hay que no tienen nada que ver con el Talmud. Es decir, son citas que han fraguado el contenido y no tienen ningún sentido dentro del texto del Talmud. Y hay otras citas que le atribuyen al Talmud, pero que son inventos con fines perniciosos. Es decir, son citas atribuidas, puede ser que la referencia sea exacta, es decir, exista esa referencia, pero en realidad son inventos o se han traducido muchas veces mal. Y el cuarto momento de esto es que hay falsas fuentes de libros que en realidad no existen, y esto es normal. Yo encuentro, y eso lo repiten una u otra, cosas como la siguiente que aparecen en el paréntesis: libro del Ohar. No existe un libro del Ohar, hay un libro del Zohar. Y segundo, no se cita como aparece ahí. Yo lo he copiado textualmente de esas páginas.
no, eso no es una página de internet. O por ejemplo esta otra fuente, Ereket Rashi Erot 2230, no existe esa fuente. O Yalkut Rubeini, hay un Yalkut, pero no está identificado aquí. Y Rubeni no existe, Gadol tampoco, al menos yo no conozco ninguna cita de esas. O Eben Haeser, tampoco existe. O Shavuot Hagag, me imagino que se refiere a un tratado Hagiga, me imagino el tratado Hagiga del Talmud. El caso es que muchas veces falsean, inventan citas o referencias o fuentes para confundir a las personas, que la mayoría de las veces por supuesto no están dispuestas a verificar si eso es así o no. Ahora sí, veamos algunas citas verdaderamente genuinas sobre los no judíos en el Talmud. Entonces voy a pasar a citarlas y vamos a verlas y qué es lo que dice en realidad sobre los goín, cuál debe ser la verdadera actitud y relación que un judío debe tener con sus hermanos noajidas, con sus hermanos del resto de las naciones, lo cual por demás es muy fácil de entender y no necesita mucha interpretación, dada su claridad, además de ser una prueba de que continúa y mantiene una línea, moral y ética e interpretativa de la Torah escrita y oral. Vamos a ver 8 citas de ellas, las cuales de manera directa nos ubican en una concepción ética global con respecto a este tema. Pasemos entonces a las citas que el Talmud nos dice sobre el mundo no judío. Sanedrín 37a. Dios creó solo a Adán para hacernos saber que quien salva a un solo ser humano salva al mundo entero, y que quien mata a un hombre es como si matara a todo el género humano. El hecho de que Dios creara un solo hombre tenía por fin demostrarnos que todos los hombres son hermanos, y que nadie pudiera decir a otro: mi padre era superior al tuyo. Vemos aquí que este es un punto interesante porque nos indica la hermandad de toda la humanidad, del cual en este caso, basándose en el relato del Génesis, y ahorita no voy a entrar aquí en de si esto es así o no, el punto ético clave está afirmado, y es la gran familia que es la humanidad. Cita de Avodah Zarah 20b. El gentil que se dedica a estudiar la ley tiene el mismo mérito que el sumo sacerdote descendiente de Aarón. El Cohen Agadol era la persona más importante del pueblo de Israel, y era aquel que bajo ciertas condiciones tenía que servirle al pueblo para purificarlo año con año de todo lo que las transgresiones que podía hacer. Y lo interesante aquí es que el Talmud nos dice que el gentil que se dedica a estudiar la ley. La ley que se refiere aquí es a la ley que le corresponde a la de los hijos de Noah, a los Sheva Mitzvot Benei Noah, los 7 Mitzvot, mandamientos dados a Noé. El punto es que el gentil que se dedica a ese estudio, a desarrollarla, tiene el mismo mérito que el sumo sacerdote, es decir, es igual que el gran sumo sacerdote, el gran personaje del mundo judío, y tenía ese mismo estatus. Esto de paso sirve para entender que por eso en ningún momento en el judaísmo se considera que una persona no judía tiene que convertirse al judaísmo para ser, entre comillas, esto es una idea súper falsa, salvo ante Dios. Toda persona de cualquier lugar, religión, concepto del mundo, siempre y cuando lleve una vida adecuada, basada en unos conceptos de bienestar general para todos, es una buena persona y tiene parte en el mundo venidero. No necesita, por lo tanto, convertirse obligatoriamente al judaísmo, lo que no quiere decir que no quiera en algún momento, o que desee en algún momento hacerlo, y que por supuesto se le facilite. Ser honesto hacia el gentil es una ofensa tan abominable como ser deshonesto hacia un judío. Es decir, la honestidad es una cosa igual tanto a un grupo como a los otros. Digo un grupo porque es solo el pueblo judío frente a la cantidad de grupos no judíos que hay. Bien decía un rabino una vez que lo oía: si los gentiles fueran tan malos, ¿por qué Dios hizo tantos? En realidad no hay un antagonismo.
como ya lo hemos visto tanto por la palabra nada más que como el texto, tanto el Talmud, por supuesto la Torá, es guardada y protegida en el mundo judío, se debe entender cuál es la relación con el no judío. Makot 23a. A los gentiles pobres alimentadlos como a los pobres de Israel, a sus dolientes visítenlos como a los de Israel, a sus muertos entiérrenlos como se hace con los de Israel, y a los extranjeros afligidos confórtenlos igual que a los afligidos de Israel. Es decir, en esta pasaje de la Gemara se nos da para el cuidado y la protección que debe tenerse ante un extranjero, es idéntico a la protección que se le debe dar a una persona del pueblo de Israel. De esta manera uno se da cuenta que en el alimento, en la vestimenta, en algo tan importante como es enterrar a un muerto, y en el cuidado que se debe tener el extranjero, deben ser idénticas los cuidados. Y esto es interesante y tal vez esté de más decirlo, no está más bien de más decirlo, el hecho de tal vez mucha gente no lo sepa, pero en muchos países donde hay comunidad judía, ella se dedica a cuidar y proteger a través de muchísimas instituciones a una cantidad de personas, muchos de ellos de escasos recursos que no tienen otros medios para llegar a una buena protección tanto en el alimento, en el cuidado y en el vestido. Y esto no se hace, por supuesto, simplemente con el afán de protagonismo, como algunos dicen, sino porque en efecto es una mitzvah de la Torah, es algo que hay que hacer y el cuidado se debe extender a todos. El mandamiento amarás a tu prójimo como a ti mismo comprende definitivamente a todos los gentiles. Midrash Vaikra Rabá 19. Alguien mira, bueno, pero esto es un Midrash y esto no es del Talmud. Pues resulta que si bien es un Midrash, no está directamente en el Talmud, es una cita que corresponde al mismo periodo o cercano al mismo periodo de producción del Talmud. Así que Behaptale Reajaka Moja, en definitiva, dentro del debate, también incluye a el no judío, no como algunos piensan que solamente es exclusivo para el judío. Por lo tanto, es un concepto que cada vez se debe aplicar más y se debe entender mucho mejor de tal manera que lo podamos aplicar a todas las personas de cualquier lugar, nacionalidad, creencia, cultura, etcétera, etcétera. Dice en Shemot Rabá 19, que es también otro midrash, Dios no rechaza a ninguna criatura, las puertas están abiertas, quien quiere entra, todos son iguales ante Dios, mujeres y hombres, siervos, amos, pobres y ricos. Esta cita, pues por supuesto, habla por sí misma. Tosafot Ababa Kama 10a. Un Tosafot es algo que se añade, un comentario para explicar un pasaje del Talmud que se llama Baba Kama. Es más culpable el que roba a un gentil que el que roba a un judío. Y es interesante aquí porque es más culpable. Claro, no solo porque hay más pueblos gentiles, sino por el hecho de que quien roba, y en este caso sería un judío que defrauda a un no judío, pues haría que hablen mal del pueblo de Israel y que por lo tanto la persona sienta quien ha sido robado, por supuesto que ha sido defraudado y por supuesto esto va a hablar en mal del pueblo de Israel. En Gitín 61a, los pobres de entre los gentiles deben alimentarse también de la caja de los pobres de Israel, y sus enfermos deberán ser cuidados al igual que los hijos de Israel. Es decir, toda la caja, toda la protección, todo lo donde se guarda el dinero, ese debe emplearse también para la ayuda y la asistencia de aquellos que son no judíos, de la misma manera. Y esto, como ya lo mencioné, se utiliza y se hace en muchísimas ciudades donde hay comunidades judías y se ayuda en gran cantidad a muchas personas no judías. Bueno, en conclusión, viendo estas citas podemos tomar estos 8 puntos que están allí, que en general todas estas citas nos presentan un marco común y general de comportamiento y trato que el Talmud prescribe en su relación de los judíos hacia los no judíos.
se considera que todos somos una misma familia humana, que hay un mérito al estudiar la ley de parte del gentil, que se debe tener honestidad hacia el gentil, que hay una necesidad de promover y procurar los cuidados fundamentales como la alimentación, la vestimenta, los entierros y el mismo sustento, que hay que dar amor en calidad de prójimo al no judío, que hay un reconocimiento de la aceptación plena de Dios, es decir, Dios completamente acepta al gentil en todo sentido. Y por supuesto, bueno, este punto séptimo lo explico porque hay quienes acusan al pueblo judío de pensar de que ellos son los únicos y los preferidos de Dios, como si eso nos volviera, el hecho de ser Kadosh nos volviera únicos frente a Dios, y que no hubiera ningún sentido frente a otros pueblos. Y el último punto, que debe haber un sumo cuidado a su propiedad, es decir, respetar y proteger la propiedad del no judío para honrar también su trabajo y mantener pues en cuidado todo aquello que también él hace. Bueno, ¿esto qué nos lleva? Pues todo esto es con el fin de un propósito muy importante, el Dar Hei Shalom. Entonces, considerando todo esto, queda claro y por fuera de toda duda que el Talmud es una obra que promueve, alienta, insiste en la necesidad de que todo judío aliente en sus valores, ideales y principios el cuidado, protección y ayuda a los miembros de la familia humana de cualquier pueblo, y ello constituye, y esta es la palabra importante, el término importante, Dar Hei Shalom, caminos de paz, los cuales más que nunca son necesarios en este mundo. Es decir, este debe ser el proyecto de todos los pueblos, y el pueblo de Israel está llamado a tener que hacerlo de la mejor manera, incluso teniendo, digamos, a la puerta muchos conflictos que se han dado por la antipatía que el pueblo de Israel puede haber llevado en algunos momentos, pero que deben superarse, y que llegue el tiempo y llegue el momento en que todos los pueblos que se consideran enemigos de Israel, por supuesto, se vuelvan sus amigos. Porque hay que generar esto, porque es la única manera, y esto ya lo digo muy personalmente, que yo creo que los seres humanos podemos avanzar hacia procesos mucho más grandes y más importantes. Entonces, por lo que señalé, tanto en términos etimológicos, como lo dicen las escrituras, como aquello que afirma realmente el Talmud, que sigue en línea con el pensamiento que está en la Torá, porque es Torá misma, es desarrollo de la Torá oral, pues por supuesto no hay ningún antagonismo entre el judío y el gentil, sino que al contrario, debe entenderse cuál es esta relación y profundizarse en ella, generando esto que vemos aquí, el Dar Hei Shalom, caminos de paz. Bueno, para concluir, quiero recomendar a quienes han visto este video que busquen el libro El judaísmo y su lucha por la justicia social de Bernardo Klinsberg. Un libro muy recomendado, tiene muchas otras citas que a ustedes les pueden llamar la atención. Si bien está hablando de justicia social, no está hablando de la relación con el Goy, me llama mucho la atención es por el hecho de cómo precisamente el autor nos presenta todas las fuentes clásicas del judaísmo para darnos a entender cuál es el papel que se debe tener frente a aquellos que bajo muchas circunstancias pues no tienen las mejores condiciones para vivir una vida adecuada. Y en ese sentido, por supuesto, cada comunidad judía está llamada a hacer un servicio por todo el entorno social no judío en el que está, y ayudar y elevar la forma de vida tanto en el sentido espiritual, pero también, por supuesto, y muy importante, y diría yo no menos importante, en el mundo material. Bueno, esto es todo por hoy. Ya la próxima vez nos encontraremos con otro tema que espero que les guste aquí en Temas del Mundo Hebreo.